En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador informar sobre el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. El día de hoy el presidente informa sobre el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Fue un buen acuerdo para México, que evitó una crisis económica y financiera. Es lo que demuestra el comportamiento del peso y los compromisos de inversión para nuestro país. Ahora se presenta un gran desafío por demostrar que hay una manera distinta de enfrentar el fenómeno migratorio, que consiste en atender los problemas que lo originan, dando opciones de bienestar en un ambiente seguro, al lado de sus usos y costumbres junto a sus familias. Avances del plan migratorio. Se tuvo una revisión con la Guardia Nacional y se inicia ya el despliegue de elementos en la frontera. Se informará del avance progresivo. Francisco Garduño anunciará las reacciones inmediatas de migración. Horacio Duarte anunciará los respaldos de municipios para albergar los procedimientos de asilo que conforman alrededor de 10,000 personas. Se tendrá una reunión con los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche el día viernes para asignar responsabilidades estatales. Por último, ayer se tuvo contacto con Guatemala, Honduras y El Salvador y se instauró la mesa de trabajo. Con todo esto están en marcha los 5 componentes del plan de acción. Llamada Trump-Ebrard. En la llamada telefónica de Trump destacó que el tema de inmigración es muy importante y puede detonar en una buena relación entre ambos países. El otro tema que se abordó en la llamada fue el tema del tráfico de drogas, en la que expresó interés en dialogar en este tema. La llamada fue canalizada al terminar las negociaciones por el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence con el canciller Marcelo Ebrard. Trámite de asilo. Es importante que el trámite de asilo por parte de los Estados Unidos se agilice. El tiempo promedio actualmente es de 180 días y es necesario agilizarlo, sobre todo por lo que implica la espera para la persona interesada. Los albergues tendrán apoyo de organizaciones internacionales y se verificará la capacidad actual para proyectar los planes a seguir, pero sobre todo para determinar la capacidad actual. Se ha invitado a participar en estas acciones a la UNICEF, debido a que existe un flujo importante de niños no acompañados entre los migrantes. Causas de la migración. La afectación en zonas rurales de la fluctuación de la producción de café va a la par del aumento del fenómeno migratorio, principalmente en Honduras. Las personas que están migrando es gente que demuestra desesperación por falta de empleo y por inseguridad, con la finalidad de encontrar una vida mejor. Es por esto que la solución está en atacar las causas de este fenómeno, desarrollando la zona de Centroamérica. Reflexión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reiterar de que fue un buen acuerdo, pedirles a todos los mexicanos que actuemos con humanismo, nada de xenofobia. Pide el presidente a todos los mexicanos actuar con humanismo, no con xenofobia, que significa el odio al extranjero, que en nada abona a la solución del conflicto. Existen recursos necesarios para solventar los costos que puedan generarse los planes de acción en la frontera. Esto gracias al combate frontal a la corrupción y al plan de austeridad en el gobierno. La balanza por no tener una crisis, por el fortalecimiento del peso, por las inversiones, por no perder empleos, es positiva. México acepta el desafío de acreditar una vía distinta, humana y eficaz para fomentar el desarrollo. No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos. Y aceptamos el desafío, el reto de acreditar una vía distinta, humana, eficaz, para enfrentar el fenómeno migratorio, la vía mexicana, y vamos a triunfar. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.